And the satellite project cannot be taken as an index of our progress. So we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings. For the first time, we're putting cameras into space you've never seen. We set sail on this new sea because for a new terrifying theater of war. The life of this world. Let us dedicate ourselves to that.
Si hay una saga que consiguió que varias generaciones miráramos a los dinosaurios de una manera completamente diferente, esa es Jurassic Park. Y cuando Universal anunció que la historia iba a llegar a su gran conclusión con Jurassic World, Dominio, las expectativas estaban por las nubes. Porque aquí ya no estamos hablando simplemente de una isla perdida, donde unos científicos juegan con ADN y después todo sale mal. No. Esta vez la pregunta era mucho más grande. ¿Qué pasa cuando los dinosaurios dejan de estar encerrados en una isla y empiezan a vivir literalmente en nuestro mundo? Y esa idea, amigos, era brutal. Sobre el papel tenía absolutamente todo para convertirse en uno de los finales más espectaculares de la franquicia. Dinosaurios por todas partes, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard regresando como Owen y Claire, y además el reencuentro que muchos fans llevábamos décadas esperando. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum juntos otra vez como Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm. O sea, ¿qué más podía pedir un fan de Jurassic Park? Pero aquí viene la pregunta importante. Jurassic World, ¿Dominio realmente funciona como el gran final de la saga? ¿Es una despedida digna? ¿O estamos ante una película que tiene tantas ideas que termina intentando hacer 5 películas al mismo tiempo? Y precisamente de eso quiero hablar hoy, porque no quiero limitarme a contarles la historia. Vamos a hablar de los personajes, de los dinosaurios, de la producción, de las decisiones que me encantaron, de las que me parecieron bastante discutibles, de la música de Michael Giacchino, de la fotografía, de los efectos visuales, del regreso del reparto original, de la taquilla y sobre todo de esa sensación tan extraña que deja esta película cuando aparecen los créditos. Así que si ustedes crecieron con Jurassic Park, pónganse cómodos, porque hoy vamos a meternos de lleno en Jurassic World Dominio. Primero hay que entender algo. Esta película no llega simplemente para continuar Jurassic World, el reino caído. Su objetivo era cerrar toda una etapa. Es la 6ª película de la franquicia cinematográfica y la 3ª de la trilogía Jurassic World. Colin Trevorrow regresó a la dirección después de haber dirigido la primera Jurassic World, y el guión fue desarrollado por Trevorrow junto a Emily Carmichael, con historia de Trevorrow y Derek Connolly. Y esto es importante porque Trevorrow no solamente estaba haciendo una secuela, estaba intentando cerrar una franquicia que había empezado en 1993. La película tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 27 minutos en su versión cinematográfica, así que estamos ante una película bastante larga. Y curiosamente, existe también una versión extendida que añade material y lleva la duración a alrededor de 2 horas y 41 minutos. Yo personalmente creo que esa duración se siente de una manera muy particular. Hay momentos en los que dices, esto está increíble, dame más. Y hay otros en los que dices, bueno chicos, creo que ya entendí el punto. Y ahí está precisamente uno de los grandes problemas de Dominio. Tiene muchísimo que contar. Porque imaginen el concepto. Después de los acontecimientos de la película anterior, los dinosaurios ya no están únicamente dentro de una reserva o de un parque. Están en el mundo real. Y para mí, esa era la película que yo quería ver. Quería ver cómo cambia una ciudad cuando aparece un dinosaurio. Quería ver carreteras bloqueadas porque hay un grupo de dinosaurios cruzando. Quería ver agricultores intentando proteger sus animales. Quería ver gobiernos discutiendo qué hacer con criaturas que técnicamente son animales, pero que fueron creadas por seres humanos. Quería ver científicos, militares, empresas y ciudadanos intentando entender este nuevo ecosistema. Y la película sí nos da algunos de esos momentos. El comienzo ya intenta vendernos precisamente esa idea de un planeta que está aprendiendo a convivir con los dinosaurios. Y hay imágenes bastante buenas de criaturas prehistóricas apareciendo en lugares donde jamás esperaríamos verlas. Pero tengo que decir algo. Creo que Dominio utiliza esta idea mucho menos de lo que debería. Porque durante los primeros minutos uno piensa que la película va a ser prácticamente una especie de Jurassic World mundo abierto. Pero después, la historia empieza a dividirse y nos mete en diferentes tramas. Por un lado tenemos a Owen Grady y Claire Dearing intentando proteger a Maisie Lockwood,
Y aquí hay una evolución bastante interesante de los personajes. Owen ya no es simplemente el entrenador de velociraptores que conocimos en 2015. Su relación con Claire y con Maisie lo ha convertido en una especie de padre protector. Y Chris Pratt funciona bastante bien en ese papel. No necesita estar haciendo constantemente bromas para que Owen tenga presencia. De hecho, me gusta más cuando la película lo deja ser un personaje serio, preocupado y hasta vulnerable. Claire, por su parte, ha recorrido probablemente uno de los cambios más grandes de toda la trilogía. La mujer que al principio de Jurassic World estaba obsesionada con controlar el parque y sus operaciones, terminó convirtiéndose en alguien que arriesga literalmente todo para proteger a los animales y a Maisie. Bryce Dallas Howard consigue transmitir muy bien ese cambio. Y hay una cosa que me gusta especialmente de Claire. La película no la trata simplemente como la novia de Owen. Tiene su propia motivación, sus propios errores y sus propios momentos de acción. Y luego está Maisie. Isabella Sermon regresa como uno de los personajes más importantes de toda esta historia, aunque tengo sentimientos bastante mezclados con la forma en que la franquicia manejó su concepto. Porque la idea de Maisie como una persona creada mediante ingeniería genética es interesante, muy interesante de hecho. La saga lleva años hablando de ADN, clonación, creación de vida y los límites de la ciencia. Pero en Dominio la historia intenta llevar esa idea todavía más lejos al conectar a Maisie con Charlotte Lockwood y con el trabajo genético de Henry Wu. Y aquí entra uno de los temas que considero más interesantes de la película, la diferencia entre crear vida y comprender la vida. Ese tema estaba presente desde la primera Jurassic Park. El Dr. Ian Malcolm lo explicaba desde una perspectiva bastante filosófica. El problema no es solamente que podamos hacer algo, sino que la tecnología avance más rápido que nuestra capacidad para comprender las consecuencias. Y Dominio intenta regresar a esa conversación. Solo que ahora, el problema ya no es solamente un dinosaurio escapándose. Ahora estamos hablando de genética, empresas privadas, manipulación biológica y organismos que pueden alterar ecosistemas enteros. Y aquí entra Biosyn. Biosyn es básicamente la evolución corporativa del viejo conflicto de la saga. Ya no tenemos únicamente a InGen como la gran compañía relacionada con la ingeniería genética. Ahora aparece una organización que pretende presentarse como salvadora de la humanidad, mientras detrás de las puertas está haciendo cosas bastante más siniestras. Y aquí tenemos a Louis Dodgson, interpretado por Campbell Scott. Y déjenme decirles algo. Cuando vi que Dodgson iba a volver, inmediatamente pensé en el personaje original de Jurassic Park. Para los que recuerdan aquella película, Dodgson era el hombre que tenía relación con el robo de embriones y que trabajaba en las sombras. La película incluso hace una referencia visual bastante descarada a su aparición original. Y sí, es uno de esos momentos que claramente están diseñados para que los fans digan «Hey, yo recuerdo esto», y honestamente no me molesta. Porque una película que cierra una saga tiene derecho a jugar con la nostalgia. El problema aparece cuando la nostalgia empieza a reemplazar a la historia, y Dominio camina constantemente por esa línea, porque entonces llegamos a Ellie Sattler. Laura Dern vuelve como Ellie y para mí es una de las mejores decisiones de toda la película. Ellie no está aquí simplemente para hacer un cameo y saludar a los fans. Tiene una función real dentro de la historia. Es paleobotánica, investiga el extraño comportamiento de unos insectos gigantes y descubre que hay algo mucho más grande detrás de todo. Y esa parte de la película me parece bastante interesante porque, en lugar de usar dinosaurios como la única amenaza, el guión introduce una amenaza ecológica. Los insectos modificados genéticamente están afectando los cultivos y pueden provocar consecuencias enormes para la agricultura y la alimentación. Y aquí pensé, ahora sí, esto es Jurassic. Porque la franquicia siempre ha funcionado mejor cuando la ciencia ficción está conectada con una consecuencia real. No es simplemente, hay un dinosaurio gigante y corre detrás de alguien. Hemos alterado la naturaleza y ahora no sabemos cómo detener lo que hemos creado. Eso es Jurassic Park. Y cuando Ellie vuelve a encontrarse con Alan Grant, la película se convierte inmediatamente en otra cosa. Sam Neill regresa como Alan Grant y, sinceramente,
Verlo otra vez con el sombrero, en un entorno paleontológico, produce una sensación nostálgica tremenda. Yo creo que aquí la película sabe perfectamente lo que está haciendo con nosotros. Porque no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas películas nuevas hayas visto, cuando aparece Alan Grant, una parte de tu cerebro vuelve directamente a 1993. Y entonces llega Jeff Goldblum, Ian Malcolm, el hombre que puede entrar en una escena, sentarse, mirar a alguien durante 5 segundos y hacer que todo parezca automáticamente más interesante. Jeff Goldblum no intenta convertir a Malcolm en otra persona. Y menos mal, porque Malcolm sigue teniendo esa personalidad irónica, intelectual y ligeramente caótica que lo hizo tan memorable. Y tengo que admitir que algunas de sus escenas son exactamente lo que esperaba, pero hay una diferencia importante entre utilizar nostalgia y depender de ella. Para mí, Dominio funciona cuando utiliza a Ellie, Alan e Ian como personajes que realmente tienen algo que aportar, y funciona peor cuando parece decirnos, miren, aquí están otra vez, ¿recuerdan? Porque sí, los recordamos, por supuesto que los recordamos. No necesitas recordármelo cada 5 minutos. Y esto me lleva a una de las cosas que más me gustan de la película, el reparto. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ya tienen química como Owen y Claire. Laura Dern y Sam Neill mantienen esa conexión histórica con la saga. Y Jeff Goldblum, bueno, Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum. Pero además tenemos a DeWanda Wise como Kyla Watts y aquí tengo que darle crédito a la película. Kyla entra en una franquicia que ya tiene muchísimos personajes establecidos y aún así consigue llamar la atención. No es una copia de Claire, no es una versión femenina de Owen. Tiene su propia personalidad y especialmente durante la parte de Malta se convierte en una pieza importante de la acción. Y luego tenemos a Barry Semben, interpretado nuevamente por Omar Sy. Para los que recuerdan Jurassic World, Barry era uno de los compañeros de Owen que trabajaba con los velociraptores. Y aquí ocurre algo que me gusta. El regreso de Barry no se siente completamente gratuito. Su relación con Owen todavía tiene cierta familiaridad, como si realmente fueran dos personas que ya han vivido cosas juntos. Después tenemos a Henry Wu, interpretado por B. De Wong, y creo que Wu es uno de los personajes que más ha cambiado desde la primera película. En Jurassic Park era un científico que prácticamente representaba el conocimiento técnico detrás de la creación de los dinosaurios. Después fue adquiriendo un papel cada vez más importante y más cuestionable. Pero aquí finalmente vemos algo diferente. Remordimiento. Y esto me gusta porque la franquicia necesitaba mostrar las consecuencias emocionales de todo lo que Wu ayudó a crear. No todo puede resolverse diciendo el científico era malo. Wu es más interesante precisamente porque entiende que sus descubrimientos han tenido consecuencias que jamás pudo controlar, y eso conecta directamente con el corazón de la saga. La ciencia no es el villano. La irresponsabilidad es el problema. La arrogancia es el problema. La idea de pensar que podemos controlar un sistema complejo simplemente porque tenemos la tecnología para intervenir en él, ese es el verdadero enemigo. Y cuando Dominio se concentra en eso, yo sí siento que estoy viendo una película de Jurassic Park. Ahora hablemos de los dinosaurios, porque obviamente nadie viene a una película de Jurassic World solamente para escuchar discusiones sobre genética. Queremos dinosaurios. Y aquí la película no se guarda absolutamente nada. Tenemos al T-Rex, tenemos al Giganotosaurus, tenemos al Therizinosaurus, tenemos velociraptores, atrociraptors, Quetzalcoatlus, Piroraptor y un montón de criaturas que convierten determinadas escenas en auténticos parques de atracciones. Y una de las cosas que más me gusta es que el diseño visual de los animales intenta darles personalidades diferentes. Blue sigue siendo reconocible. Beta funciona como una extensión emocional de Blue. El T-Rex sigue teniendo esa presencia de cuando aparece este animal, todos cállense. Y luego tenemos al Giganotosaurus. Este dinosaurio está diseñado para ser prácticamente el nuevo monstruo gigante de la franquicia. Y sí, visualmente impresiona, pero aquí también voy a ser sincero. No creo que tenga el mismo impacto narrativo que el T-Rex de las primeras películas. ¿Por qué?
porque el T-Rex original no necesitaba que la película te gritara constantemente que era peligroso. Su presencia era suficiente. En Jurassic Park, cuando escuchabas esos pasos y veías el vaso de agua vibrando, ya estabas vendido. Eso es cine. Eso es construcción de tensión. Dominio tiene criaturas enormes y secuencias espectaculares, pero algunas veces confunde tamaño con impacto, y esa es una diferencia importante. No siempre necesitas un dinosaurio más grande, a veces necesitas uno que aparezca en el momento correcto. Y por eso me encanta la escena del Therizinosaurus. No voy a entrar en una narración escena por escena, porque ya sabemos que no estamos aquí para repetir la película, pero ese animal tiene una presencia extrañísima. Es enorme, silencioso, y sus garras hacen que inmediatamente te preguntes, ¿qué demonios puede hacer esta cosa? Eso es lo que quiero de Jurassic. Descubrimiento, miedo, curiosidad, no solamente explosiones. Y hablando de explosiones, tenemos que hablar de la secuencia de Malta. Para mí, esta es una de las partes más entretenidas de toda la película. La película se convierte prácticamente en una persecución de acción con dinosaurios. Tenemos motocicletas, calles estrechas, mercenarios, dinosaurios modificados y Owen intentando sobrevivir mientras todo se vuelve completamente loco. Y aquí, Chris Pratt funciona perfectamente. Porque Owen tiene esa cualidad de personaje de acción que parece estar pensando constantemente. Esto es una pésima idea, pero vamos a hacerlo. Y eso me gusta. No voy a mentir. Cuando una película de Jurassic se pone a correr, yo también estoy dentro. Es una de esas secuencias donde no necesitas preguntarte demasiado si todo tiene sentido. Solo quieres ver qué pasa después. Pero precisamente ahí está uno de los problemas de Dominio. La película tiene tantos momentos así que a veces parece que está saltando de una película a otra. Tenemos la historia de Maisie. Tenemos la historia de Owen y Claire. Tenemos la historia de Ellie, Alan e Ian. Tenemos Biosyn. Tenemos los insectos. Tenemos los dinosaurios en el mundo. Tenemos Malta. Tenemos el mercado negro. Tenemos a Blue. Tenemos a Beta. Tenemos a Wu, y cada una de esas ideas podría haber sostenido una película entera. Por eso, cuando alguien me pregunta si Jurassic World, Dominio, es una mala película, mi respuesta es mucho más complicada. No, no creo que sea una mala película. Creo que es una película demasiado llena. Es diferente. Hay una diferencia entre una película mala y una película que no sabe cuándo parar. Y Dominio tiene muchísimo material que me gusta, pero también tiene esa sensación de que alguien entró a la sala de montaje y dijo, tenemos que meterlo todo porque esta es la última. Y probablemente ese fue exactamente el problema, porque estamos hablando de una película que tenía que despedir a Owen, Claire, Maisie, Blue, Alan, Ellie, Ian, Wu, Barry y además cerrar el concepto de los dinosaurios viviendo en el planeta. Eso es una cantidad absurda de equipaje narrativo, y aún así, la película consigue algo que yo sí respeto muchísimo. Consigue que cuando Ellie, Alan e Ian están juntos, se sienta como un acontecimiento, y eso no es poca cosa. Porque cuando tienes una franquicia de casi 30 años, conseguir que 3 actores regresen y que el público sienta emoción genuina al verlos compartir pantalla es algo que no puedes fabricar fácilmente. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum siguen teniendo esa química, y personalmente, esa es una de las razones principales por las que terminé disfrutando Dominio más de lo que esperaba. No porque todo funcione, no porque el guión sea perfecto, no porque sea la mejor película de Jurassic, sino porque tiene corazón. Y cuando una película de despedida tiene corazón, yo estoy dispuesto a perdonarle unas cuantas cosas. Ahora, hablando de la producción, hay un detalle que hace que esta película sea todavía más interesante. Jurassic World Dominion fue una de las grandes producciones de Hollywood que tuvo que lidiar directamente con la pandemia de COVID-19 durante su rodaje. La producción comenzó a principios de 2020 y sufrió interrupciones y cambios de planificación. El rodaje terminó extendiéndose hasta finales de 2020, con trabajo realizado en lugares como Reino Unido, Canadá y Malta. Y esto no fue simplemente paramos 2 semanas y seguimos.
Estamos hablando de una producción gigantesca, con cientos de personas, actores internacionales, equipos técnicos, efectos visuales, especialistas, escenarios enormes y secuencias de acción que requieren una coordinación brutal. De hecho, el rodaje en Malta tuvo que ser reorganizado debido a las restricciones sanitarias. La segunda unidad terminó encargándose de parte importante del material de acción allí, mientras algunas tomas con los protagonistas se realizaron en otros lugares y posteriormente se combinaron mediante efectos visuales. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto me parece bastante impresionante. Imaginen estar haciendo una película de dinosaurios de cientos de millones de dólares y de repente el mundo entero entra en una situación que paraliza la industria cinematográfica. No puedes viajar como antes, no puedes juntar a todo el equipo como antes. Los protocolos cambian, las pruebas médicas forman parte del rodaje, los escenarios tienen que reorganizarse y aún así tienes que entregar una película que visualmente parezca una producción gigantesca. Eso cambia completamente la perspectiva. Y algo que me parece especialmente interesante es la fotografía. John Schwartzman estuvo detrás de la cinematografía y la película recuperó una aproximación al uso de película fotográfica que conectaba con la tradición visual de las entregas anteriores. Se utilizaron formatos de gran tamaño, incluyendo 65 milímetros en determinadas situaciones, buscando precisamente esa sensación cinematográfica que asociamos con la saga. Y sí, yo creo que se nota. Hay planos en dominio que tienen una textura y una escala muy bonitas, sobre todo cuando la película sale de los escenarios digitales y coloca a los dinosaurios en paisajes naturales, porque esa combinación siempre ha sido una de las grandes armas de Jurassic. Un dinosaurio digital puede verse espectacular. Pero ponlo delante de un paisaje real, con luz natural, polvo, árboles, lluvia o nieve, y de repente empieza a parecer que realmente pertenece allí, y esa ilusión es fundamental. Los efectos visuales estuvieron asociados, entre otros estudios, con Industrial Light y Magic, compañía que ya tiene una relación histórica con esta franquicia desde la primera Jurassic Park. Y eso se nota especialmente cuando mezclan efectos digitales con elementos prácticos, porque uno de los errores que podría haber cometido Dominio era convertir absolutamente todo en CGI, pero no lo hace. Hay criaturas, decorados, elementos físicos y efectos prácticos que ayudan a que los actores tengan algo real con lo que interactuar, y esto es importante. Porque cuando Chris Pratt está corriendo frente a un dinosaurio, la actuación no consiste únicamente en correr y gritar. Tiene que imaginar una criatura, tiene que reaccionar a ella, tiene que mirar exactamente al lugar correcto. Y eso requiere muchísimo trabajo técnico. Así que, aunque yo tenga críticas sobre la historia, nunca quiero minimizar el trabajo que hay detrás de una producción de esta escala. Porque hacer que una película así exista ya es una locura. Y ahora vamos a una parte que para mí es fundamental en cualquier Jurassic, la música. Michael Giacchino regresa como compositor, y obviamente tiene una tarea casi imposible. ¿Cómo haces música nueva para una película que tiene uno de los temas más reconocibles de la historia del cine? Porque el tema original de John Williams no es simplemente música de fondo, es memoria, es nostalgia. Son esos primeros segundos y de repente tu cerebro vuelve a Jurassic Park. Giacchino lo entiende. Y por eso su trabajo funciona mejor cuando no intenta competir directamente con Williams, sino cuando utiliza el lenguaje musical de la franquicia para darle continuidad. La música puede ser épica, misteriosa, emocional y juguetona. Y cuando aparecen elementos relacionados con el tema clásico, la película gana inmediatamente una dimensión emocional que no tendría de otra manera. Pero aquí también hay que tener cuidado. Si utilizas demasiada nostalgia musical, el público puede sentir que le estás diciendo qué debe sentir. A mí me funciona cuando aparece en el momento adecuado, cuando la película deja respirar la escena y la música entra. Eso sí me pega, eso sí me lleva de vuelta a la infancia, y creo que ese es uno de los mayores poderes de Dominio. No necesariamente sus dinosaurios, no necesariamente sus persecuciones, sino la capacidad de recordarte cómo te sentías viendo Jurassic Park por primera vez. Y eso, amigos, es algo que no se puede comprar con $465 millones. Porque sí,
Aquí tenemos que hablar de dinero. Las cifras reportadas para el presupuesto varían según la fuente y la metodología, pero Box Office Mojo registra una cifra de presupuesto de aproximadamente 465 millones de dólares y una recaudación mundial cercana a los 2.000 millones. En Estados Unidos y Canadá obtuvo alrededor de 376,9 millones, mientras que el mercado internacional aportó aproximadamente 625,1 millones. Eso significa que comercialmente fue un auténtico gigante. La película abrió en Estados Unidos y Canadá con aproximadamente 145 millones de dólares durante su primer fin de semana, y terminó superando la barrera psicológica de los 1.000 millones a nivel mundial. Y eso es importante porque, aunque la recepción crítica fuera bastante dividida, el público siguió respondiendo, porque Jurassic es una marca enorme. Y cuando pones en el mismo cartel a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, tienes una combinación que prácticamente se vende sola. Pero yo no quiero medir dominio solamente por su taquilla, porque una película puede ganar 1.000 millones y seguir teniendo problemas. Y también puede ser criticada y aún así convertirse en una experiencia que el público recuerda con cariño. Para mí, Jurassic World, Dominio está exactamente en ese territorio. Es una película imperfecta, muy imperfecta, a veces exagerada, a veces demasiado larga, a veces demasiado dependiente de la nostalgia. Pero también es espectacular, divertida, ambiciosa y sobre todo consciente de que está cerrando una historia que comenzó 3 décadas atrás. Y cuando llega el momento de despedirnos de los personajes originales, ahí sí tengo que reconocer que la película sabe tocar la fibra, porque al final no estamos hablando solamente de dinosaurios. Estamos hablando de una saga que comenzó con una idea muy sencilla y muy poderosa. ¿Qué pasaría si pudiéramos traer de vuelta a los dinosaurios? Y 30 años después, la película nos responde de una manera mucho más complicada. ¿Qué pasa si realmente lo hacemos? ¿Qué pasa si no podemos devolverlos a una isla? ¿Qué pasa si ahora forman parte de nuestro ecosistema? ¿Qué pasa si la humanidad tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones? Y esa idea, para mí, es mucho más interesante que cualquier dinosaurio gigante, porque al final, Jurassic siempre ha hablado de nosotros, de nuestra curiosidad, de nuestra arrogancia, de nuestro deseo de controlar la naturaleza, y también de nuestra incapacidad para entender que la naturaleza no necesita nuestro permiso. Por eso, aunque Dominio tenga fallos, yo no puedo negar que hay algo especial en verla como el cierre de una era. Cuando termina, no siento que haya visto la película perfecta, ni mucho menos, pero sí siento que acabo de cerrar un álbum de recuerdos. Y si ustedes crecieron con Jurassic Park, creo que saben exactamente a qué me refiero, porque hay películas que simplemente ves, y hay películas que forman parte de una época de tu vida. Para mí, Jurassic pertenece a la segunda categoría, y quizá por eso soy un poco más indulgente con esta película de lo que sería con una película completamente nueva. Porque cuando escucho esa música, cuando aparece un T-Rex, cuando veo a Alan Grant con Ellie Sattler otra vez, cuando Ian Malcolm entra en escena y empieza a hablar como solamente Ian Malcolm puede hacerlo, algo dentro de mí dice, sí, seguimos aquí. Y para una saga que empezó en 1993, eso tiene bastante peso. Jurassic World, Dominio no es el final perfecto, pero es un final. Y a veces, después de tantos años, conseguir cerrar una historia sin destruir completamente aquello que amábamos de ella ya es una pequeña victoria. Mi opinión final es bastante sencilla. Si ustedes buscan una película de dinosaurios pura, con aventura, persecuciones, criaturas enormes y momentos espectaculares, Dominio tiene muchísimo que ofrecer. Si buscan el mismo terror y la misma elegancia narrativa de la primera Jurassic Park, probablemente van a salir decepcionados, pero si la ven como una despedida, como una celebración de toda la franquicia, y aceptan que esta película quiere meter absolutamente todo en la misma maleta antes de marcharse, entonces creo que se disfruta bastante más.
Y yo personalmente me quedo con los personajes originales. Me quedo con Ellie, me quedo con Alan, me quedo con Malcolm, me quedo con Owen, Claire y Maisie, me quedo con Blue, me quedo con esos momentos en los que un dinosaurio aparece y todavía consigue hacerme pensar, ¡madre mía, mira eso! Y, sobre todo, me quedo con la idea de que después de tantos años, quizá la verdadera lección de Jurassic nunca fue que no deberíamos jugar con la naturaleza. Quizá fue que cuando ya hemos alterado el mundo, no podemos simplemente pulsar un botón y volver al estado anterior. Tenemos que aprender a vivir con las consecuencias. Y eso me parece una conclusión bastante apropiada para una saga que comenzó precisamente hablando de lo peligroso que puede ser creer que tenemos el control. Así que sí, amigos, Jurassic World, Dominio tiene problemas, bastantes, pero también tiene corazón, tiene espectáculo y tiene una despedida que, aunque no sea perfecta, consigue hacer algo que parecía casi imposible: juntar el pasado, el presente y el futuro de Jurassic en una misma película, y después de 30 años, eso merece por lo menos que le demos una última mirada, porque los dinosaurios podrán cambiar, los actores podrán cambiar, los parques podrán desaparecer. Pero hay algo que probablemente nunca va a cambiar. Cada vez que escuchemos esa música, vamos a volver a mirar hacia el horizonte esperando ver un dinosaurio. Y, sinceramente, yo no tengo ningún problema con eso. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque hay algo que me parece muy curioso de Jurassic World: Dominio. Si uno mira solamente la película desde fuera, parece una superproducción de dinosaurios. Y sí, lo es. Pero cuando empiezas a mirar todo lo que hay detrás, te das cuenta de que hacer esta película fue una auténtica operación militar. No estoy exagerando. Estamos hablando de una producción que tenía que manejar dinosaurios digitales y prácticos, escenas de acción enormes, diferentes países, aviones, motocicletas, persecuciones, actores veteranos que regresaban a personajes que habían interpretado décadas atrás, un reparto nuevo, efectos visuales de primer nivel y, para colmo, una pandemia mundial que cambió por completo la manera de hacer cine. Y por eso creo que merece la pena hablar de la producción antes de seguir destripando la película. Porque muchas veces nosotros vemos una persecución de 5 minutos y pensamos, bueno, grabaron esto y ya está. No, amigo. Detrás de esos 5 minutos puede haber semanas de planificación. Y Dominio tiene unas cuantas escenas que seguramente fueron una pesadilla para coordinar. La secuencia de Malta es probablemente el ejemplo perfecto. A primera vista, parece una persecución normal de una película de acción. Owen va detrás de los traficantes. Aparecen dinosaurios, hay motocicletas, vehículos, gente corriendo, disparos, peleas y caos por todas partes. Pero ahora imagina hacer todo eso mientras tienes que asegurarte de que cada personaje mire hacia el lugar correcto para después añadir un dinosaurio digital. Eso cambia completamente el panorama, porque Chris Pratt no puede simplemente correr hacia donde le apetezca. Tiene que correr hacia el punto exacto donde posteriormente aparecerá el dinosaurio. El especialista que conduce una moto tiene que calcular su movimiento. La cámara tiene que estar en una posición determinada. El equipo de efectos visuales necesita información de iluminación. Los extras tienen que reaccionar a algo que, en realidad, no existe delante de ellos. Y después, meses más tarde, alguien en una computadora tiene que conseguir que todo parezca una sola realidad. Cuando uno entiende eso, ciertas escenas empiezan a disfrutarse de otra manera. Y hay otra cosa que me gusta de Dominio. La película no se limita a mostrarnos dinosaurios en bosques. Nos lleva a un escenario completamente diferente, Malta. Y aquí siento que la película intenta decir, ya no estamos en el parque, ya no estamos en una isla, ya no estamos en un laboratorio aislado. Los dinosaurios ahora son mercancía. Y esa idea es bastante oscura. Porque cuando los dinosaurios llegan al mundo real, obviamente no todo el mundo va a pensar, ¡qué bonito! ¡Vamos a protegerlos! No, alguien va a intentar venderlos. Alguien va a intentar comerlos. Alguien va a intentar usarlos para ganar dinero. Alguien va a intentar convertirlos en armas.
Y eso es exactamente lo que vemos en la parte del mercado negro. Y aunque algunas escenas tienen un tono casi de película de espías, la idea central es bastante lógica dentro de este universo. Si la humanidad pudiera capturar animales prehistóricos reales, obviamente aparecería un mercado ilegal. Lo mismo sucede con prácticamente cualquier cosa que tenga demanda. Y me gusta que la película no presente a los dinosaurios solamente como monstruos. También muestra cómo los seres humanos los convierten en productos. Y ahí hay un paralelismo bastante interesante con la primera película. En Jurassic Park, Hammond quería cobrar dinero por mostrar criaturas que la naturaleza había extinguido millones de años antes. En Dominio, otros personajes quieren ganar dinero vendiéndolas. El negocio cambia, la mentalidad no. Y esa es una de las cosas que me gustan de esta saga. Siempre hay alguien mirando a un dinosaurio y pensando, ¿cuánto puedo sacar de esto? Ese es probablemente el verdadero depredador de Jurassic, el ser humano con una calculadora. Y hablando de seres humanos, quiero volver a Claire, porque creo que Bryce Dallas Howard merece más reconocimiento por cómo evolucionó este personaje. Cuando conocemos a Claire en Jurassic World, ella es una mujer completamente enfocada en el funcionamiento del parque, números, visitantes, seguridad, atracciones, negocios, y hay algo bastante frío en ella. Pero después de todo lo que ocurre, Claire se transforma. En Dominio vemos a una mujer que está dispuesta a arriesgar su vida constantemente para proteger a criaturas que anteriormente probablemente habría considerado una responsabilidad del parque. Y esto es interesante porque la evolución de Claire no ocurre solamente mediante diálogos. La ves en su comportamiento. La ves en cómo se mete en situaciones peligrosas. La ves en cómo intenta proteger a Maisie. Y la ves también cuando tiene que enfrentarse a dinosaurios sin tener las mismas habilidades que Owen, porque Owen tiene experiencia con animales, Claire no. Claire está sobreviviendo, y esa diferencia hace que los dos funcionen como pareja de protagonistas. Owen entiende a los animales, Claire entiende a las personas, y juntos forman una especie de equipo improvisado. Aunque, seamos honestos, muchas veces ese equipo parece necesitar urgentemente unas vacaciones, porque estos dos no descansan. Cada película les pone un problema nuevo. Y cuando parece que finalmente pueden tener una vida tranquila, aparece otro dinosaurio, otra empresa, otro científico o alguien que quiere secuestrar a Maisie. Yo en algún momento estaba pensando, por favor, dejen a esta gente tomar un café tranquilos. Pero no. Jurassic no funciona así, y ahora hablemos de Owen. Chris Pratt ya venía de convertirse en una de las grandes estrellas del cine comercial gracias a Guardians of the Galaxy, Avengers, The Lego Movie y otras películas. Y eso inevitablemente cambia la percepción del personaje. Cuando apareció Owen Grady en 2015, había cierta sensación de que era una especie de héroe de acción moderno metido dentro del universo Jurassic. El tipo que podía hablar con velociraptores, el tipo que sabía manejar motos, el tipo que podía correr delante de dinosaurios. Pero en Dominio, para mí, lo mejor de Owen no es su capacidad de acción, es su relación con Maisie. Porque ahí, Chris Pratt baja un poco la intensidad. Hay escenas en las que Owen no tiene que ser el héroe, simplemente tiene que ser un padre preocupado. Y eso le da una dimensión diferente. Owen no quiere que Maisie salga de casa porque sabe que hay personas que quieren encontrarla. Maisie, por supuesto, no entiende completamente esa necesidad de protección. Ella se siente encerrada. Y esto crea un conflicto bastante humano. Porque Owen y Claire quieren protegerla, pero al mismo tiempo están haciendo exactamente lo que Maisie más teme, decidir su vida por ella. Y creo que ahí hay un tema bastante interesante. ¿Cuándo proteger a alguien empieza a convertirse en controlarlo? Es una pregunta que la película toca, aunque quizá no la desarrolla todo lo profundamente que podría, pero está ahí, y eso me gusta, porque Maisie no es solamente la chica que tenemos que salvar. Ella tiene voluntad propia, tiene curiosidad, tiene miedo, tiene preguntas sobre su origen y especialmente quiere saber quién fue Charlotte Lockwood. Y aquí entramos nuevamente en la parte genética de la historia. Yo sé que hay personas que escuchan la palabra clon en una película de dinosaurios y piensan,
Ya está otra vez con la genética, pero recuerden que esta franquicia nació precisamente de la genética, así que no me parece raro que la película quiera terminar hablando de ella. Lo que sí creo es que el concepto de Maisie podría haberse introducido mucho mejor. La idea de que no es simplemente un clon tradicional, sino que tiene una historia biológica diferente, permite conectar su existencia con el tema de la reproducción asexual que vemos en Blue. Y ahí la película intenta crear un paralelismo entre Maisie y Beta. Una es humana, la otra es dinosaurio, pero ambas son resultado de procesos reproductivos que no siguen el método convencional que esperaríamos. Y esto es importante para Henry Wu, porque Wu finalmente ve a Maisie no como una rareza, sino como una posible solución. Y ahí entra otro aspecto que me gusta de su arco. Wu deja de pensar únicamente en lo que puede crear y empieza a pensar en cómo reparar el daño. Es un cambio muy pequeño en comparación con todo lo que ha ocurrido, pero para mí es importante. Porque si toda la saga habla de las consecuencias de la ciencia sin límites, necesitas que alguien dentro de la ciencia reconozca el problema, y Wu lo hace, aunque tarde, muy tarde, extremadamente tarde, pero bueno, nunca es demasiado tarde para tener una crisis existencial después de crear dinosaurios y langostas mutantes. Y hablando de las langostas, sí, sé lo que están pensando. ¿Cómo pasamos de dinosaurios a langostas? Esa fue probablemente la reacción de muchísimos espectadores. Y entiendo completamente la sensación, porque cuando compras una entrada para Jurassic World estás esperando dinosaurios. No estás pensando, espero que hoy tengamos una película sobre agricultura industrial y manipulación genética de insectos. Pero aquí está precisamente la parte interesante. Las langostas son probablemente la amenaza más cercana a lo que Jurassic Park quería ser originalmente. No porque sean más aterradoras que un T-Rex, obviamente no, sino porque representan un problema ecológico. Una criatura que no debería existir está alterando un sistema natural, y una vez que se reproduce y se expande, no sabes hasta dónde llegará. Eso es muy Jurassic. El problema es que la película presenta esta idea dentro de una película que ya está llena de otras historias, y por eso no tiene todo el impacto que podría haber tenido. Imaginen una película entera sobre este concepto. Una empresa que crea organismos capaces de destruir cultivos. Gobiernos tratando de descubrir qué está ocurriendo. Científicos intentando demostrar que existe una conspiración. Una carrera contra el tiempo para evitar una crisis alimentaria global. Y en paralelo, dinosaurios apareciendo en diferentes ecosistemas. Eso podría haber sido espectacular, pero Dominio intenta resolverlo todo en una sola película, y esa es la palabra que más se me viene a la cabeza cuando pienso en esta producción. Demasiado. Demasiadas ideas, demasiados personajes, demasiadas amenazas, demasiados lugares, demasiadas referencias, demasiados dinosaurios. Aunque, ojo, la última de esas cosas no me molesta tanto. Nunca voy a quejarme porque una película de Jurassic tenga demasiados dinosaurios. Eso sería como quejarse de que una película de James Bond tiene demasiados gadgets. No, dame otro dinosaurio. Estoy aquí para eso. Y precisamente uno de los personajes que funciona muy bien como dinosaurio es Blue. Blue ha sido una de las criaturas más importantes de la nueva trilogía. Pero lo que hace que funcione no es solamente que sea un velociraptor, es la relación que tiene con Owen. Desde la primera Jurassic World, la película construye la idea de que Owen no domestica a los raptores, los entiende. Y existe una diferencia enorme entre esas dos cosas. Owen sabe que Blue sigue siendo un animal. No puede convertirla mágicamente en un perro, no puede eliminar sus instintos, y eso hace que la relación tenga cierta tensión. Porque aunque exista confianza, siempre hay un elemento de imprevisibilidad. Y cuando descubrimos que Blue ha tenido una cría, Beta, la relación se vuelve todavía más interesante, porque ahora Blue no es simplemente un animal dentro de una historia humana, es una madre, y Beta se convierte automáticamente en una criatura extremadamente valiosa, no solamente porque sea rara, sino porque representa una posibilidad científica.
Y naturalmente, hay gente dispuesta a matar, robar y hacer cualquier cosa por conseguirla. La dinámica entre Blue y Beta me gusta bastante, porque no necesitan hablar, obviamente, pero mediante movimientos, sonidos, miradas y comportamiento se construye una relación. Y eso demuestra lo importante que son los efectos visuales. Cuando una criatura digital tiene personalidad, no necesitas que nadie diga, Blue ama a Beta. Lo ves, lo entiendes. Y ahí es donde ILM y los equipos de animación tienen muchísimo mérito. Porque hacer que un animal digital parezca vivo no consiste simplemente en hacerlo mover. Hay que entender cómo respira, cómo distribuye su peso, cómo gira la cabeza, cómo reacciona a sonidos, cómo observa el entorno, cómo camina, cómo corre, cómo expresa amenaza. Y eso requiere una enorme cantidad de investigación y trabajo. Los dinosaurios de Jurassic World no son solamente modelos 3 de bonitos. Son personajes, y cuando están bien utilizados, funcionan. Pero quiero hablar de un dinosaurio que me parece especialmente interesante. El Pteroraptor visualmente es uno de los animales más llamativos de la película, y la escena donde aparece en un entorno helado es una de esas secuencias que probablemente se te quedan grabadas, porque la película cambia completamente el lenguaje visual. Estamos acostumbrados a ver dinosaurios en selvas, bosques, desiertos o instalaciones, pero aquí tienes un depredador prehistórico moviéndose por un paisaje nevado. Y eso crea algo diferente. La silueta del animal entre la nieve es fantástica, y aunque la secuencia utiliza mucho CGI, tiene una atmósfera que me gusta. Eso sí, tengo que decir algo que seguramente muchos fans también han notado. Algunos dinosaurios de esta película están diseñados de una manera que se siente más cercana a la versión popular del dinosaurio que a la imagen científica actualizada. Y eso abre una conversación interesante sobre Jurassic, porque la franquicia comenzó cuando la paleontología estaba en un momento diferente. Desde entonces, hemos aprendido muchísimo sobre los dinosaurios. Plumas, comportamientos, colores, estructuras corporales, relaciones evolutivas, y la saga ha incorporado algunas de esas ideas, pero al mismo tiempo no puede abandonar completamente las criaturas que el público reconoce, porque imaginen un Jurassic donde el T-Rex aparece y todo el mundo dice, ¿ese es el T-Rex? No, el público quiere al T-Rex que reconoce. Así que Jurassic siempre está atrapado entre la precisión científica y la identidad visual de la franquicia. Y sinceramente, entiendo la decisión. No estoy diciendo que sea científicamente perfecto, pero tampoco creo que ese sea el objetivo principal de estas películas. El objetivo es que tú veas un dinosaurio y sientas algo. Asombro, miedo, curiosidad y, si puede ser, ganas de comprar una figura del dinosaurio después de la película, porque no vamos a fingir que el merchandising no forma parte del negocio. Jurassic siempre ha sido una franquicia gigantesca en productos, y esto conecta con uno de los temas más interesantes de la propia historia. La película habla constantemente de convertir la vida en mercancía. Y al mismo tiempo, la película misma forma parte de una franquicia comercial gigantesca. Eso crea una ironía bastante curiosa. La historia critica a las personas que convierten criaturas extraordinarias en productos, mientras Hollywood obviamente convierte esas mismas criaturas en juguetes, videojuegos, ropa, figuras coleccionables y todo lo demás. Pero así funciona el entretenimiento. Y yo no lo digo como crítica. Es simplemente interesante observarlo. Ahora, si hay una secuencia que demuestra perfectamente cómo Dominio quiere ser una película de acción moderna, esa es la persecución con Owen y los Atrociraptors. Aquí los dinosaurios son tratados casi como armas biológicas con patas. Y me gusta el concepto, porque los velociraptores de la trilogía anterior estaban vinculados a Owen y a su entrenamiento. Los Atrociraptors, en cambio, están diseñados para perseguir y atacar. Si hay una saga que consiguió que varias generaciones miráramos a los dinosaurios de una manera completamente diferente, esa es Jurassic Park. Y cuando Universal anunció que la historia iba a llegar a su gran conclusión con Jurassic World, Dominio, las expectativas estaban por las nubes. Porque aquí
Ya no estamos hablando simplemente de una isla perdida, donde unos científicos juegan con ADN y después todo sale mal. No, esta vez la pregunta era mucho más grande. ¿Qué pasa cuando los dinosaurios dejan de estar encerrados en una isla y empiezan a vivir literalmente en nuestro mundo? Y esa idea, amigos, era brutal. Sobre el papel tenía absolutamente todo para convertirse en uno de los finales más espectaculares de la franquicia. Dinosaurios por todas partes, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard regresando como Owen y Claire, y además el reencuentro que muchos fans llevábamos décadas esperando. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum juntos otra vez como Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm. O sea, ¿qué más podía pedir un fan de Jurassic Park? Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Jurassic World, Dominio realmente funciona como el gran final de la saga? ¿Es una despedida digna? ¿O estamos ante una película que tiene tantas ideas que termina intentando hacer 5 películas al mismo tiempo? Y precisamente de eso quiero hablar hoy, porque no quiero limitarme a contarles la historia. Vamos a hablar de los personajes, de los dinosaurios, de la producción, de las decisiones que me encantaron, de las que me parecieron bastante discutibles, de la música de Michael Giacchino, de la fotografía, de los efectos visuales, del regreso del reparto original, de la taquilla y sobre todo de esa sensación tan extraña que deja esta película cuando aparecen los créditos. Así que si ustedes crecieron con Jurassic Park, pónganse cómodos, porque hoy vamos a meternos de lleno en Jurassic World Dominio. Primero hay que entender algo. Esta película no llega simplemente para continuar Jurassic World, el reino caído. Su objetivo era cerrar toda una etapa. Es la 6ª película de la franquicia cinematográfica y la 3ª de la trilogía Jurassic World. Colin Trevorrow regresó a la dirección después de haber dirigido la primera Jurassic World, y el guión fue desarrollado por Trevorrow junto a Emily Carmichael, con historia de Trevorrow y Derek Connolly. Y esto es importante porque Trevorrow no solamente estaba haciendo una secuela, estaba intentando cerrar una franquicia que había empezado en 1993. La película tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 27 minutos en su versión cinematográfica, así que estamos ante una película bastante larga. Y curiosamente, existe también una versión extendida que añade material y lleva la duración a alrededor de 2 horas y 41 minutos. Yo personalmente creo que esa duración se siente de una manera muy particular. Hay momentos en los que dices, esto está increíble, dame más. Y hay otros en los que dices, bueno chicos, creo que ya entendí el punto. Y ahí está precisamente uno de los grandes problemas de Dominio. Tiene muchísimo que contar. Porque imaginen el concepto. Después de los acontecimientos de la película anterior, los dinosaurios ya no están únicamente dentro de una reserva o de un parque. Están en el mundo real. Y para mí, esa era la película que yo quería ver. Quería ver cómo cambia una ciudad cuando aparece un dinosaurio. Quería ver carreteras bloqueadas porque hay un grupo de dinosaurios cruzando. Quería ver agricultores intentando proteger sus animales. Quería ver gobiernos discutiendo qué hacer con criaturas que técnicamente son animales, pero que fueron creadas por seres humanos. Quería ver científicos, militares, empresas y ciudadanos intentando entender este nuevo ecosistema. Y la película sí nos da algunos de esos momentos. El comienzo ya intenta vendernos precisamente esa idea de un planeta que está aprendiendo a convivir con los dinosaurios. Y hay imágenes bastante buenas de criaturas prehistóricas apareciendo en lugares donde jamás esperaríamos verlas. Pero tengo que decir algo. Creo que Dominio utiliza esta idea mucho menos de lo que debería. Porque durante los primeros minutos uno piensa que la película va a ser prácticamente una especie de Jurassic World mundo abierto.
Pero después, la historia empieza a dividirse y nos mete en diferentes tramas. Por un lado, tenemos a Owen Grady y Claire Dearing intentando proteger a Maisie Lockwood. Y aquí hay una evolución bastante interesante de los personajes. Owen ya no es simplemente el entrenador de velociraptores que conocimos en 2015. Su relación con Claire y con Maisie lo ha convertido en una especie de padre protector. Y Chris Pratt funciona bastante bien en ese papel. No necesita estar haciendo constantemente bromas para que Owen tenga presencia. De hecho, me gusta más cuando la película lo deja ser un personaje serio, preocupado y hasta vulnerable. Claire, por su parte, ha recorrido probablemente uno de los cambios más grandes de toda la trilogía. La mujer que al principio de Jurassic World estaba obsesionada con controlar el parque y sus operaciones, terminó convirtiéndose en alguien que arriesga literalmente todo para proteger a los animales y a Maisie. Bryce Dallas Howard consigue transmitir muy bien ese cambio. Y hay una cosa que me gusta especialmente de Claire. La película no la trata simplemente como la novia de Owen. Tiene su propia motivación, sus propios errores y sus propios momentos de acción. Y luego está Maisie. Isabella Sermon regresa como uno de los personajes más importantes de toda esta historia, aunque tengo sentimientos bastante mezclados con la forma en que la franquicia manejó su concepto. Porque la idea de Maisie como una persona creada mediante ingeniería genética es interesante, muy interesante de hecho. La saga lleva años hablando de ADN, clonación, creación de vida y los límites de la ciencia. Pero en Dominio la historia intenta llevar esa idea todavía más lejos al conectar a Maisie con Charlotte Lockwood y con el trabajo genético de Henry Wu. Y aquí entra uno de los temas que considero más interesantes de la película, la diferencia entre crear vida y comprender la vida. Ese tema estaba presente desde la primera Jurassic Park. El Dr. Ian Malcolm lo explicaba desde una perspectiva bastante filosófica. El problema no es solamente que podamos hacer algo, sino que la tecnología avance más rápido que nuestra capacidad para comprender las consecuencias. Y Dominio intenta regresar a esa conversación. Solo que ahora el problema ya no es solamente un dinosaurio escapándose. Ahora estamos hablando de genética, empresas privadas, manipulación biológica y organismos que pueden alterar ecosistemas enteros. Y aquí entra Biosyn. Biosyn es básicamente la evolución corporativa del viejo conflicto de la saga. Ya no tenemos únicamente a InGen como la gran compañía relacionada con la ingeniería genética. Ahora aparece una organización que pretende presentarse como salvadora de la humanidad, mientras detrás de las puertas está haciendo cosas bastante más siniestras. Y aquí tenemos a Louis Dodgson, interpretado por Campbell Scott. Y déjenme decirles algo. Cuando vi que Dodgson iba a volver, inmediatamente pensé en el personaje original de Jurassic Park. Para los que recuerdan aquella película, Dodgson era el hombre que tenía relación con el robo de embriones y que trabajaba en las sombras. La película incluso hace una referencia visual bastante descarada a su aparición original. Y sí, es uno de esos momentos que claramente están diseñados para que los fans digan: «Hey, yo recuerdo esto», y honestamente no me molesta. Porque una película que cierra una saga tiene derecho a jugar con la nostalgia. El problema aparece cuando la nostalgia empieza a reemplazar a la historia, y Dominio camina constantemente por esa línea, porque entonces llegamos a Ellie Sattler. Laura Dern vuelve como Ellie y para mí es una de las mejores decisiones de toda la película. Ellie no está aquí simplemente para hacer un cameo y saludar a los fans. Tiene una función real dentro de la historia. Es paleobotánica, investiga el extraño comportamiento de unos insectos gigantes y descubre que hay algo mucho más grande detrás de todo. Y esa parte de la película me parece bastante interesante porque, en lugar de usar dinosaurios como la única amenaza, el guión introduce una amenaza ecológica.
Los insectos modificados genéticamente están afectando los cultivos y pueden provocar consecuencias enormes para la agricultura y la alimentación. Y aquí pensé, ahora sí, esto es Jurassic. Porque la franquicia siempre ha funcionado mejor cuando la ciencia ficción está conectada con una consecuencia real. No es simplemente, hay un dinosaurio gigante y corre detrás de alguien. Hemos alterado la naturaleza y ahora no sabemos cómo detener lo que hemos creado. Eso es Jurassic Park. Y cuando Ellie vuelve a encontrarse con Alan Grant, la película se convierte inmediatamente en otra cosa. Sam Neill regresa como Alan Grant y, sinceramente, verlo otra vez con el sombrero en un entorno paleontológico produce una sensación nostálgica tremenda. Yo creo que aquí la película sabe perfectamente lo que está haciendo con nosotros. Porque no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas películas nuevas hayas visto, cuando aparece Alan Grant, una parte de tu cerebro vuelve directamente a 1993. Y entonces llega Jeff Goldblum, Ian Malcolm, el hombre que puede entrar en una escena, sentarse, mirar a alguien durante 5 segundos y hacer que todo parezca automáticamente más interesante. Jeff Goldblum no intenta convertir a Malcolm en otra persona. Y menos mal, porque Malcolm sigue teniendo esa personalidad irónica, intelectual y ligeramente caótica que lo hizo tan memorable. Y tengo que admitir que algunas de sus escenas son exactamente lo que esperaba, pero hay una diferencia importante entre utilizar nostalgia y depender de ella. Para mí, Dominio funciona cuando utiliza a Ellie, Alan e Ian como personajes que realmente tienen algo que aportar, y funciona peor cuando parece decirnos, miren, aquí están otra vez, ¿recuerdan? Porque sí, los recordamos, por supuesto que los recordamos. No necesitas recordármelo cada 5 minutos. Y esto me lleva a una de las cosas que más me gustan de la película, el reparto. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ya tienen química como Owen y Claire. Laura Dern y Sam Neill mantienen esa conexión histórica con la saga. Y Jeff Goldblum, bueno, Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum. Pero además tenemos a DeWanda Wise como Kyla Watts y aquí tengo que darle crédito a la película. Kyla entra en una franquicia que ya tiene muchísimos personajes establecidos y aún así consigue llamar la atención. No es una copia de Claire, no es una versión femenina de Owen, tiene su propia personalidad y especialmente durante la parte de Malta se convierte en una pieza importante de la acción. Y luego tenemos a Barry Semben, interpretado nuevamente por Omar Sy. Para los que recuerdan Jurassic World, Barry era uno de los compañeros de Owen que trabajaba con los velociraptores. Y aquí ocurre algo que me gusta. El regreso de Barry no se siente completamente gratuito. Su relación con Owen todavía tiene cierta familiaridad, como si realmente fueran dos personas que ya han vivido cosas juntos. Después tenemos a Henry Wu, interpretado por Bi De Wong, y creo que Wu es uno de los personajes que más ha cambiado desde la primera película. En Jurassic Park era un científico que prácticamente representaba el conocimiento técnico detrás de la creación de los dinosaurios. Después fue adquiriendo un papel cada vez más importante y más cuestionable. Pero aquí finalmente vemos algo diferente. Remordimiento. Y esto me gusta porque la franquicia necesitaba mostrar las consecuencias emocionales de todo lo que Wu ayudó a crear. No todo puede resolverse diciendo el científico era malo. Wu es más interesante precisamente porque entiende que sus descubrimientos han tenido consecuencias que jamás pudo controlar, y eso conecta directamente con el corazón de la saga. La ciencia no es el villano, la irresponsabilidad es el problema, la arrogancia es el problema, la idea de pensar que podemos controlar un sistema complejo simplemente porque tenemos la tecnología para intervenir en él, ese es el verdadero enemigo. Y cuando Dominio se concentra en eso, yo sí siento que estoy viendo una película de Jurassic Park.
Ahora hablemos de los dinosaurios, porque obviamente nadie viene a una película de Jurassic World solamente para escuchar discusiones sobre genética. Queremos dinosaurios, y aquí la película no se guarda absolutamente nada. Tenemos al T-Rex, tenemos al Giganotosaurus, tenemos al Therizinosaurus, tenemos velociraptores, atrociraptors, Quetzalcoatlus, Piroraptor y un montón de criaturas que convierten determinadas escenas en auténticos parques de atracciones. Y una de las cosas que más me gusta es que el diseño visual de los animales intenta darles personalidades diferentes. Blue sigue siendo reconocible. Beta funciona como una extensión emocional de Blue. El T-Rex sigue teniendo esa presencia de cuando aparece este animal, todos cállense. Y luego tenemos al Giganotosaurus. Este dinosaurio está diseñado para ser prácticamente el nuevo monstruo gigante de la franquicia. Y sí, visualmente impresiona, pero aquí también voy a ser sincero. No creo que tenga el mismo impacto narrativo que el T-Rex de las primeras películas. ¿Por qué? Porque el T-Rex original no necesitaba que la película te gritara constantemente que era peligroso. Su presencia era suficiente. En Jurassic Park, cuando escuchabas esos pasos y veías el vaso de agua vibrando, ya estabas vendido. Eso es cine. Eso es construcción de tensión. Dominio tiene criaturas enormes y secuencias espectaculares, pero algunas veces confunde tamaño con impacto, y esa es una diferencia importante. No siempre necesitas un dinosaurio más grande, a veces necesitas uno que aparezca en el momento correcto. Y por eso me encanta la escena del Therizinosaurus. No voy a entrar en una narración escena por escena, porque ya sabemos que no estamos aquí para repetir la película, pero ese animal tiene una presencia extrañísima. Es enorme, silencioso, y sus garras hacen que inmediatamente te preguntes, ¿qué demonios puede hacer esta cosa? Eso es lo que quiero de Jurassic. Descubrimiento, miedo, curiosidad. No solamente explosiones. Y hablando de explosiones, tenemos que hablar de la secuencia de Malta. Para mí, esta es una de las partes más entretenidas de toda la película. La película se convierte prácticamente en una persecución de acción con dinosaurios. Tenemos motocicletas, calles estrechas, mercenarios, dinosaurios modificados y Owen intentando sobrevivir mientras todo se vuelve completamente loco. Y aquí Chris Pratt funciona perfectamente, porque Owen tiene esa cualidad de personaje de acción que parece estar pensando constantemente. Esto es una pésima idea, pero vamos a hacerlo, y eso me gusta. No voy a mentir. Cuando una película de Jurassic se pone a correr, yo también estoy dentro. Es una de esas secuencias donde no necesitas preguntarte demasiado si todo tiene sentido. Solo quieres ver qué pasa después. Pero precisamente ahí está uno de los problemas de Dominio. La película tiene tantos momentos así que a veces parece que está saltando de una película a otra. Tenemos la historia de Maisie. Tenemos la historia de Owen y Claire. Tenemos la historia de Ellie, Alan e Ian. Tenemos Biosyn, tenemos los insectos, tenemos los dinosaurios en el mundo, tenemos Malta, tenemos el mercado negro, tenemos a Blue, tenemos a Beta, tenemos a Wu, y cada una de esas ideas podría haber sostenido una película entera. Por eso, cuando alguien me pregunta si Jurassic World, Dominio, es una mala película, mi respuesta es mucho más complicada. No. No creo que sea una mala película. Creo que es una película demasiado llena. Es diferente. Hay una diferencia entre una película mala y una película que no sabe cuándo parar. Y Dominio tiene muchísimo material que me gusta. Pero también tiene esa sensación de que alguien entró a la sala de montaje y dijo, tenemos que meterlo todo porque esta es la última. Y probablemente ese fue exactamente el problema, porque estamos hablando de una película que tenía que despedir a Owen, Claire, Maisie, Blue, Alan, Ellie
Ian, Wu, Barry y además cerrar el concepto de los dinosaurios viviendo en el planeta. Eso es una cantidad absurda de equipaje narrativo, y aún así, la película consigue algo que yo sí respeto muchísimo. Consigue que cuando Ellie, Alan e Ian están juntos, se sienta como un acontecimiento, y eso no es poca cosa. Porque cuando tienes una franquicia de casi 30 años, conseguir que 3 actores regresen y que el público sienta emoción genuina al verlos compartir pantalla es algo que no puedes fabricar fácilmente. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum siguen teniendo esa química. Y personalmente, esa es una de las razones principales por las que terminé disfrutando Dominio más de lo que esperaba. No porque todo funcione, no porque el guión sea perfecto, no porque sea la mejor película de Jurassic, sino porque tiene corazón. Y cuando una película de despedida tiene corazón, yo estoy dispuesto a perdonarle unas cuantas cosas. Ahora, hablando de la producción, hay un detalle que hace que esta película sea todavía más interesante. Jurassic World Dominion fue una de las grandes producciones de Hollywood que tuvo que lidiar directamente con la pandemia de COVID-19 durante su rodaje. La producción comenzó a principios de 2020 y sufrió interrupciones y cambios de planificación. El rodaje terminó extendiéndose hasta finales de 2020, con trabajo realizado en lugares como Reino Unido, Canadá y Malta. Y esto no fue simplemente paramos 2 semanas y seguimos. Estamos hablando de una producción gigantesca, con cientos de personas, actores internacionales, equipos técnicos, efectos visuales, especialistas, escenarios enormes y secuencias de acción que requieren una coordinación brutal. De hecho, el rodaje en Malta tuvo que ser reorganizado debido a las restricciones sanitarias. La segunda unidad terminó encargándose de parte importante del material de acción allí, mientras algunas tomas con los protagonistas se realizaron en otros lugares y posteriormente se combinaron mediante efectos visuales. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto me parece bastante impresionante. Imaginen estar haciendo una película de dinosaurios de cientos de millones de dólares y de repente el mundo entero entra en una situación que paraliza la industria cinematográfica. No puedes viajar como antes, no puedes juntar a todo el equipo como antes. Los protocolos cambian, las pruebas médicas forman parte del rodaje, los escenarios tienen que reorganizarse y aún así tienes que entregar una película que visualmente parezca una producción gigantesca. Eso cambia completamente la perspectiva. Y algo que me parece especialmente interesante es la fotografía. John Schwartzman estuvo detrás de la cinematografía y la película recuperó una aproximación al uso de película fotográfica que conectaba con la tradición visual de las entregas anteriores. Se utilizaron formatos de gran tamaño, incluyendo 65 milímetros en determinadas situaciones, buscando precisamente esa sensación cinematográfica que asociamos con la saga. Y sí, yo creo que se nota. Hay planos en Dominio que tienen una textura y una escala muy bonitas, sobre todo cuando la película sale de los escenarios digitales y coloca a los dinosaurios en paisajes naturales, porque esa combinación siempre ha sido una de las grandes armas de Jurassic. Un dinosaurio digital puede verse espectacular, pero ponlo delante de un paisaje real, con luz natural, polvo, árboles, lluvia o nieve, y de repente empieza a parecer que realmente pertenece allí, y esa ilusión es fundamental. Los efectos visuales estuvieron asociados, entre otros estudios, con Industrial Light y Magic, compañía que ya tiene una relación histórica con esta franquicia desde la primera Jurassic Park, y eso se nota especialmente cuando mezclan efectos digitales con elementos prácticos, porque uno de los errores que podría haber cometido Dominio era convertir absolutamente todo en CGI, pero no lo hace.
Hay criaturas, decorados, elementos físicos y efectos prácticos que ayudan a que los actores tengan algo real con lo que interactuar. Y esto es importante, porque cuando Chris Pratt está corriendo frente a un dinosaurio, la actuación no consiste únicamente en correr y gritar. Tiene que imaginar una criatura, tiene que reaccionar a ella, tiene que mirar exactamente al lugar correcto. Y eso requiere muchísimo trabajo técnico. Así que, aunque yo tenga críticas sobre la historia, nunca quiero minimizar el trabajo que hay detrás de una producción de esta escala. Porque hacer que una película así exista ya es una locura. Y ahora vamos a una parte que para mí es fundamental en cualquier Jurassic, la música. Michael Giacchino regresa como compositor y obviamente tiene una tarea casi imposible. ¿Cómo haces música nueva para una película que tiene uno de los temas más reconocibles de la historia del cine? Porque el tema original de John Williams no es simplemente música de fondo, es memoria, es nostalgia. Son esos primeros segundos y de repente tu cerebro vuelve a Jurassic Park. Giacchino lo entiende. Y por eso su trabajo funciona mejor cuando no intenta competir directamente con Williams, sino cuando utiliza el lenguaje musical de la franquicia para darle continuidad. La música puede ser épica, misteriosa, emocional y juguetona. Y cuando aparecen elementos relacionados con el tema clásico, la película gana inmediatamente una dimensión emocional que no tendría de otra manera. Pero aquí también hay que tener cuidado. Si utilizas demasiada nostalgia musical, el público puede sentir que le estás diciendo qué debe sentir. A mí me funciona cuando aparece en el momento adecuado, cuando la película deja respirar la escena y la música entra. Eso sí me pega, eso sí me lleva de vuelta a la infancia, y creo que ese es uno de los mayores poderes de dominio. No necesariamente sus dinosaurios, no necesariamente sus persecuciones, sino la capacidad de recordarte cómo te sentías viendo Jurassic Park por primera vez. Y eso, amigos, es algo que no se puede comprar con 465 millones de dólares. Porque sí, aquí tenemos que hablar de dinero. Las cifras reportadas para el presupuesto varían según la fuente y la metodología, pero Box Office Mojo registra una cifra de presupuesto de aproximadamente 465 millones de dólares y una recaudación mundial cercana a los 2.000 millones. En Estados Unidos y Canadá obtuvo alrededor de 376,9 millones, mientras que el mercado internacional aportó aproximadamente 625,1 millones. Eso significa que comercialmente fue un auténtico gigante. La película abrió en Estados Unidos y Canadá con aproximadamente 145 millones de dólares durante su primer fin de semana y terminó superando la barrera psicológica de los 1.000 millones a nivel mundial. Y eso es importante porque, aunque la recepción crítica fuera bastante dividida, el público siguió respondiendo, porque Jurassic es una marca enorme. Y cuando pones en el mismo cartel a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, tienes una combinación que prácticamente se vende sola. Pero yo no quiero medir dominio solamente por su taquilla, porque una película puede ganar 1.000 millones y seguir teniendo problemas. Y también puede ser criticada y aún así convertirse en una experiencia que el público recuerda con cariño. Para mí, Jurassic World Dominio está exactamente en ese territorio. Es una película imperfecta, muy imperfecta, a veces exagerada, a veces demasiado larga, a veces demasiado dependiente de la nostalgia, pero también es espectacular, divertida, ambiciosa y sobre todo consciente de que está cerrando una historia que comenzó 3 décadas atrás. Y cuando llega el momento de despedirnos de los personajes originales, ahí sí tengo que reconocer que la película sabe tocar la fibra, porque al final no estamos hablando solamente de dinosaurios. Estamos hablando de una saga que comenzó con una idea muy sencilla y muy poderosa,
¿Qué pasaría si pudiéramos traer de vuelta a los dinosaurios? Y 30 años después, la película nos responde de una manera mucho más complicada. ¿Qué pasa si realmente lo hacemos? ¿Qué pasa si no podemos devolverlos a una isla? ¿Qué pasa si ahora forman parte de nuestro ecosistema? ¿Qué pasa si la humanidad tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones? Y esa idea, para mí, es mucho más interesante que cualquier dinosaurio gigante, porque al final, Jurassic siempre ha hablado de nosotros, de nuestra curiosidad, de nuestra arrogancia, de nuestro deseo de controlar la naturaleza, y también de nuestra incapacidad para entender que la naturaleza no necesita nuestro permiso. Por eso, aunque Dominio tenga fallos, yo no puedo negar que hay algo especial en verla como el cierre de una era. Cuando termina, no siento que haya visto la película perfecta, ni mucho menos, pero sí siento que acabo de cerrar un álbum de recuerdos. Y si ustedes crecieron con Jurassic Park, creo que saben exactamente a qué me refiero, porque hay películas que simplemente ves, y hay películas que forman parte de una época de tu vida. Para mí, Jurassic pertenece a la segunda categoría, y quizá por eso soy un poco más indulgente con esta película de lo que sería con una película completamente nueva. Porque cuando escucho esa música, cuando aparece un T-Rex, cuando veo a Alan Grant con Ellie Sattler otra vez, cuando Ian Malcolm entra en escena y empieza a hablar como solamente Ian Malcolm puede hacerlo, algo dentro de mí dice, sí, seguimos aquí. Y para una saga que empezó en 1993, eso tiene bastante peso. Jurassic World, Dominio no es el final perfecto, pero es un final. Y a veces, después de tantos años, conseguir cerrar una historia sin destruir completamente aquello que amábamos de ella ya es una pequeña victoria. Mi opinión final es bastante sencilla. Si ustedes buscan una película de dinosaurios pura, con aventura, persecuciones, criaturas enormes y momentos espectaculares, Dominio tiene muchísimo que ofrecer. Si buscan el mismo terror y la misma elegancia narrativa de la primera Jurassic Park, probablemente van a salir decepcionados. Pero si la ven como una despedida, como una celebración de toda la franquicia, y aceptan que esta película quiere meter absolutamente todo en la misma maleta antes de marcharse, entonces creo que se disfruta bastante más. Y yo personalmente me quedo con los personajes originales, me quedo con Ellie, me quedo con Alan, me quedo con Malcolm, me quedo con Owen, Claire y Maisie, me quedo con Blue, me quedo con esos momentos en los que un dinosaurio aparece y todavía consigue hacerme pensar, ¡madre mía, mira eso! Y, sobre todo, me quedo con la idea de que después de tantos años, quizá la verdadera lección de Jurassic nunca fue que no deberíamos jugar con la naturaleza. Quizá fue que cuando ya hemos alterado el mundo, no podemos simplemente pulsar un botón y volver al estado anterior. Tenemos que aprender a vivir con las consecuencias. Y eso me parece una conclusión bastante apropiada para una saga que comenzó precisamente hablando de lo peligroso que puede ser creer que tenemos el control. Así que sí, amigos, Jurassic World, Dominio tiene problemas, bastantes, pero también tiene corazón, tiene espectáculo y tiene una despedida que, aunque no sea perfecta, consigue hacer algo que parecía casi imposible: juntar el pasado, el presente y el futuro de Jurassic en una misma película. Y después de 30 años, eso merece por lo menos que le demos una última mirada, porque los dinosaurios podrán cambiar, los actores podrán cambiar, los parques podrán desaparecer. Pero hay algo que probablemente nunca va a cambiar. Cada vez que escuchemos esa música, vamos a volver a mirar hacia el horizonte esperando ver un dinosaurio. Y, sinceramente, yo no tengo ningún problema con eso. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque hay algo que me parece muy curioso de Jurassic World: Dominio. Si uno mira solamente la película desde fuera, parece una superproducción de dinosaurios. Y sí, lo es. Pero cuando empiezas a mirar todo lo que hay detrás,
te das cuenta de que hacer esta película fue una auténtica operación militar. No estoy exagerando. Estamos hablando de una producción que tenía que manejar dinosaurios digitales y prácticos, escenas de acción enormes, diferentes países, aviones, motocicletas, persecuciones, actores veteranos que regresaban a personajes que habían interpretado décadas atrás, un reparto nuevo, efectos visuales de primer nivel y, para colmo, una pandemia mundial que cambió por completo la manera de hacer cine. Y por eso creo que merece la pena hablar de la producción antes de seguir destripando la película, porque muchas veces nosotros vemos una persecución de 5 minutos y pensamos, bueno, grabaron esto y ya está. No, amigo. Detrás de esos 5 minutos puede haber semanas de planificación. Y Dominio tiene unas cuantas escenas que seguramente fueron una pesadilla para coordinar. La secuencia de Malta es probablemente el ejemplo perfecto. A primera vista, parece una persecución normal de una película de acción. Owen va detrás de los traficantes. Aparecen dinosaurios, hay motocicletas, vehículos, gente corriendo, disparos, peleas y caos por todas partes. Pero ahora imagina hacer todo eso mientras tienes que asegurarte de que cada personaje mire hacia el lugar correcto para después añadir un dinosaurio digital. Eso cambia completamente el panorama, porque Chris Pratt no puede simplemente correr hacia donde le apetezca. Tiene que correr hacia el punto exacto donde posteriormente aparecerá el dinosaurio. El especialista que conduce una moto tiene que calcular su movimiento. La cámara tiene que estar en una posición determinada. El equipo de efectos visuales necesita información de iluminación. Los extras tienen que reaccionar a algo que, en realidad, no existe delante de ellos. Y después, meses más tarde, alguien en una computadora tiene que conseguir que todo parezca una sola realidad. Cuando uno entiende eso, ciertas escenas empiezan a disfrutarse de otra manera. Y hay otra cosa que me gusta de Dominio. La película no se limita a mostrarnos dinosaurios en bosques. Nos lleva a un escenario completamente diferente, Malta. Y aquí siento que la película intenta decir, ya no estamos en el parque, ya no estamos en una isla, ya no estamos en un laboratorio aislado. Los dinosaurios ahora son mercancía. Y esa idea es bastante oscura, porque cuando los dinosaurios llegan al mundo real, obviamente no todo el mundo va a pensar, ¡qué bonito! ¡Vamos a protegerlos! No, alguien va a intentar venderlos, alguien va a intentar comerlos, alguien va a intentar usarlos para ganar dinero, alguien va a intentar convertirlos en armas. Y eso es exactamente lo que vemos en la parte del mercado negro. Y aunque algunas escenas tienen un tono casi de película de espías, la idea central es bastante lógica dentro de este universo. Si la humanidad pudiera capturar animales prehistóricos reales, obviamente aparecería un mercado ilegal. Lo mismo sucede con prácticamente cualquier cosa que tenga demanda. Y me gusta que la película no presente a los dinosaurios solamente como monstruos. También muestra cómo los seres humanos los convierten en productos. Y ahí hay un paralelismo bastante interesante con la primera película. En Jurassic Park, Hammond quería cobrar dinero por mostrar criaturas que la naturaleza había extinguido millones de años antes. En Dominio, otros personajes quieren ganar dinero vendiéndolas. El negocio cambia, la mentalidad no. Y esa es una de las cosas que me gustan de esta saga. Siempre hay alguien mirando a un dinosaurio y pensando, ¿cuánto puedo sacar de esto? Ese es probablemente el verdadero depredador de Jurassic, el ser humano con una calculadora. Y hablando de seres humanos, quiero volver a Claire, porque creo que Bryce Dallas Howard merece más reconocimiento por cómo evolucionó este personaje. Cuando conocemos a Claire en Jurassic World, ella es una mujer completamente enfocada en el funcionamiento del parque, números, visitantes, seguridad, atracciones, negocios, y hay algo bastante frío en ella. Pero después de todo lo que ocurre,
Claire se transforma. En Dominio vemos a una mujer que está dispuesta a arriesgar su vida constantemente para proteger a criaturas que anteriormente probablemente habría considerado una responsabilidad del parque. Y esto es interesante porque la evolución de Claire no ocurre solamente mediante diálogos. La ves en su comportamiento. La ves en cómo se mete en situaciones peligrosas. La ves en cómo intenta proteger a Macy. Y la ves también cuando tiene que enfrentarse a dinosaurios sin tener las mismas habilidades que Owen, porque Owen tiene experiencia con animales. Claire no. Claire está sobreviviendo. Y esa diferencia hace que los dos funcionen como pareja de protagonistas. Owen entiende a los animales, Claire entiende a las personas, y juntos forman una especie de equipo improvisado. Aunque, seamos honestos, muchas veces ese equipo parece necesitar urgentemente unas vacaciones, porque estos dos no descansan. Cada película les pone un problema nuevo. Y cuando parece que finalmente pueden tener una vida tranquila, aparece otro dinosaurio, otra empresa, otro científico o alguien que quiere secuestrar a Macy. Yo en algún momento estaba pensando, por favor, dejen a esta gente tomar un café tranquilos. Pero no, Jurassic no funciona así. Y ahora hablemos de Owen. Chris Pratt ya venía de convertirse en una de las grandes estrellas del cine comercial gracias a Guardians of the Galaxy, Avengers, The Lego Movie y otras películas. Y eso inevitablemente cambia la percepción del personaje. Cuando apareció Owen Grady en 2015, había cierta sensación de que era una especie de héroe de acción moderno metido dentro del universo Jurassic. El tipo que podía hablar con velociraptores, el tipo que sabía manejar motos, el tipo que podía correr delante de dinosaurios. Pero en Dominio, para mí, lo mejor de Owen no es su capacidad de acción, es su relación con Macy. Porque ahí, Chris Pratt baja un poco la intensidad. Hay escenas en las que Owen no tiene que ser el héroe, simplemente tiene que ser un padre preocupado. Y eso le da una dimensión diferente. Owen no quiere que Macy salga de casa porque sabe que hay personas que quieren encontrarla. Macy, por supuesto, no entiende completamente esa necesidad de protección. Ella se siente encerrada. Y esto crea un conflicto bastante humano, porque Owen y Claire quieren protegerla, pero al mismo tiempo están haciendo exactamente lo que Macy más teme, decidir su vida por ella. Y creo que ahí hay un tema bastante interesante. ¿Cuándo proteger a alguien empieza a convertirse en controlarlo? Es una pregunta que la película toca, aunque quizá no la desarrolla todo lo profundamente que podría, pero está ahí, y eso me gusta, porque Macy no es solamente la chica que tenemos que salvar. Ella tiene voluntad propia, tiene curiosidad, tiene miedo, tiene preguntas sobre su origen y especialmente quiere saber quién fue Charlotte Lockwood. Y aquí entramos nuevamente en la parte genética de la historia. Yo sé que hay personas que escuchan la palabra clon en una película de dinosaurios y piensan, ya está otra vez con la genética. Pero recuerden que esta franquicia nació precisamente de la genética, así que no me parece raro que la película quiera terminar hablando de ella. Lo que sí creo es que el concepto de Macy podría haberse introducido mucho mejor. La idea de que no es simplemente un clon tradicional, sino que tiene una historia biológica diferente, permite conectar su existencia con el tema de la reproducción asexual que vemos en Blue. Y ahí la película intenta crear un paralelismo entre Macy y Beta. Una es humana, la otra es dinosaurio, pero ambas son resultado de procesos reproductivos que no siguen el método convencional que esperaríamos. Y esto es importante para Henry Wu, porque Wu finalmente ve a Macy no como una rareza, sino como una posible solución. Y ahí entra otro aspecto que me gusta de su arco. Wu deja de pensar únicamente en lo que puede crear y empieza a pensar en cómo reparar el daño. Es un cambio muy pequeño en comparación con todo lo que ha ocurrido, pero para mí es importante. Porque si toda la saga habla de las consecuencias de la ciencia sin límites,
Necesitas que alguien dentro de la ciencia reconozca el problema, y Wu lo hace, aunque tarde, muy tarde, extremadamente tarde, pero bueno, nunca es demasiado tarde para tener una crisis existencial después de crear dinosaurios y langostas mutantes. Y hablando de las langostas, sí, sé lo que están pensando. ¿Cómo pasamos de dinosaurios a langostas? Esa fue probablemente la reacción de muchísimos espectadores. Y entiendo completamente la sensación, porque cuando compras una entrada para Jurassic World estás esperando dinosaurios. No estás pensando, espero que hoy tengamos una película sobre agricultura industrial y manipulación genética de insectos. Pero aquí está precisamente la parte interesante. Las langostas son probablemente la amenaza más cercana a lo que Jurassic Park quería ser originalmente. No porque sean más aterradoras que un T-Rex, obviamente no, sino porque representan un problema ecológico. Una criatura que no debería existir está alterando un sistema natural, y una vez que se reproduce y se expande, no sabes hasta dónde llegará. Eso es muy Jurassic. El problema es que la película presenta esta idea dentro de una película que ya está llena de otras historias y por eso no tiene todo el impacto que podría haber tenido. Imaginen una película entera sobre este concepto. Una empresa que crea organismos capaces de destruir cultivos. Gobiernos tratando de descubrir qué está ocurriendo. Científicos intentando demostrar que existe una conspiración, una carrera contra el tiempo para evitar una crisis alimentaria global, y en paralelo, dinosaurios apareciendo en diferentes ecosistemas. Eso podría haber sido espectacular, pero Dominio intenta resolverlo todo en una sola película, y esa es la palabra que más se me viene a la cabeza cuando pienso en esta producción. Demasiado. Demasiadas ideas. Demasiados personajes, demasiadas amenazas, demasiados lugares, demasiadas referencias, demasiados dinosaurios. Aunque, ojo, la última de esas cosas no me molesta tanto. Nunca voy a quejarme porque una película de Jurassic tenga demasiados dinosaurios. Eso sería como quejarse de que una película de James Bond tiene demasiados gadgets. No. Dame otro dinosaurio. Estoy aquí para eso. Y precisamente uno de los personajes que funciona muy bien como dinosaurio es Blue. Blue ha sido una de las criaturas más importantes de la nueva trilogía. Pero lo que hace que funcione no es solamente que sea un Velociraptor. Es la relación que tiene con Owen. Desde la primera Jurassic World, la película construye la idea de que Owen no domestica a los raptores, los entiende. Y existe una diferencia enorme entre esas dos cosas. Owen sabe que Blue sigue siendo un animal. No puede convertirla mágicamente en un perro, no puede eliminar sus instintos. Y eso hace que la relación tenga cierta tensión. Porque aunque exista confianza, siempre hay un elemento de imprevisibilidad. Y cuando descubrimos que Blue ha tenido una cría, Beta, la relación se vuelve todavía más interesante. Porque ahora Blue no es simplemente un animal dentro de una historia humana, es una madre. Y Beta se convierte automáticamente en una criatura extremadamente valiosa. No solamente porque sea rara, sino porque representa una posibilidad científica. Y naturalmente hay gente dispuesta a matar, robar y hacer cualquier cosa por conseguirla. La dinámica entre Blue y Beta me gusta bastante, porque no necesitan hablar, obviamente, pero mediante movimientos, sonidos, miradas y comportamiento se construye una relación. Y eso demuestra lo importante que son los efectos visuales. Cuando una criatura digital tiene personalidad, no necesitas que nadie diga, Blue ama a Beta. Lo ves, lo entiendes, y ahí es donde ILM y los equipos de animación tienen muchísimo mérito. Porque hacer que un animal digital parezca vivo no consiste simplemente en hacerlo mover. Hay que entender cómo respira, cómo distribuye su peso, cómo gira la cabeza, cómo reacciona a sonidos,
cómo observa el entorno, cómo camina, cómo corre, cómo expresa amenaza. Y eso requiere una enorme cantidad de investigación y trabajo. Los dinosaurios de Jurassic World no son solamente modelos 3 de bonitos. Son personajes, y cuando están bien utilizados, funcionan. Pero quiero hablar de un dinosaurio que me parece especialmente interesante, el Pteroraptor. Visualmente es uno de los animales más llamativos de la película, y la escena donde aparece en un entorno helado es una de esas secuencias que probablemente se te quedan grabadas, porque la película cambia completamente el lenguaje visual. Estamos acostumbrados a ver dinosaurios en selvas, bosques, desiertos o instalaciones, pero aquí tienes un depredador prehistórico moviéndose por un paisaje nevado. Y eso crea algo diferente. La silueta del animal entre la nieve es fantástica, y aunque la secuencia utiliza mucho CGI, tiene una atmósfera que me gusta. Eso sí, tengo que decir algo que seguramente muchos fans también han notado. Algunos dinosaurios de esta película están diseñados de una manera que se siente más cercana a la versión popular del dinosaurio que a la imagen científica actualizada. Y eso abre una conversación interesante sobre Jurassic, porque la franquicia comenzó cuando la paleontología estaba en un momento diferente. Desde entonces, hemos aprendido muchísimo sobre los dinosaurios. Plumas, comportamientos, colores, estructuras corporales, relaciones evolutivas, y la saga ha incorporado algunas de esas ideas. Pero al mismo tiempo no puede abandonar completamente las criaturas que el público reconoce, porque imaginen un Jurassic donde el T-Rex aparece y todo el mundo dice, ¿ese es el T-Rex? No, el público quiere al T-Rex que reconoce. Así que Jurassic siempre está atrapado entre la precisión científica y la identidad visual de la franquicia. Y sinceramente entiendo la decisión. No estoy diciendo que sea científicamente perfecto, pero tampoco creo que ese sea el objetivo principal de estas películas. El objetivo es que tú veas un dinosaurio y sientas algo. Asombro, miedo, curiosidad y, si puede ser, ganas de comprar una figura del dinosaurio después de la película, porque no vamos a fingir que el merchandising no forma parte del negocio. Jurassic siempre ha sido una franquicia gigantesca en productos, y esto conecta con uno de los temas más interesantes de la propia historia. La película habla constantemente de convertir la vida en mercancía. Y al mismo tiempo, la película misma forma parte de una franquicia comercial gigantesca. Eso crea una ironía bastante curiosa. La historia critica a las personas que convierten criaturas extraordinarias en productos, mientras Hollywood obviamente convierte esas mismas criaturas en juguetes, videojuegos, ropa, figuras coleccionables y todo lo demás. Pero así funciona el entretenimiento. Y yo no lo digo como crítica, es simplemente interesante observarlo. Ahora, si hay una secuencia que demuestra perfectamente cómo Dominio quiere ser una película de acción moderna, esa es la persecución con Owen y los Atrociraptors. Aquí los dinosaurios son tratados casi como armas biológicas con patas. Y me gusta el concepto, porque los velociraptores de la trilogía anterior estaban vinculados a Owen y a su entrenamiento. Los Atrociraptors, en cambio, están diseñados para perseguir y atacar.